Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, con amigos, con familia, Señor, para juntos venir ante ti y adorarte en primer lugar y sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra, Señor. Nos acordamos, Señor, de cuando María se sentó a los pies y dejó de lado todo el afán y todo lo demás para quedarse con la mejor parte. Así dijiste tú, es la mejor parte. Y para nosotros el día de hoy, este momento de esta semana, es una muy buena parte. Es la mejor parte de este domingo, Señor, estar aquí juntos, adorándote y escuchando, poniendo atención a tus palabras. Y yo te pido que el día de hoy, Señor, esta palabra que vamos a ver, traspase nuestra vida, nuestra mente, cambie nuestra forma de pensar, la idea que tenemos de la fe sea transformada, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Si hay algo que está en desorden, tráelo al orden. Si hay algo que está confuso, trae claridad. Si hay algo que está dañado, restáuralo y sánalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame a mí, Señor, más allá de las propias palabras o emociones o pensamientos, a dar claridad, Señor, de lo que dice tu palabra. Y permítenos juntos, aquí en comunidad, Señor, hacer ese rumeo, ese desmenuzado de tu palabra. Que tu palabra nos hable, nos confronte, nos lleve, Señor, a los pies de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos todo esto, te pedimos que nos des entendimiento, que nos permitas oír tu voz en el texto de tu palabra, que es lo que tú quieres para mí hoy, Señor, y para esta semana. Te lo pedimos con toda humildad, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a retomar el libro de Romanos. La semana pasada hicimos una pausa porque quería que viéramos algo de lo que son los distintivos de una comunidad de semilla, ¿no? Después vamos a continuar con esa como línea o esa serie, porque hay otros temas muy importantes que ver. Pero hoy vamos a irnos al capítulo 2 de Romanos. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 2. Ahí nos quedamos. Y hace 15 días atrás nos dimos cuenta que realmente el capítulo 1 terminó bien duro. Terminó haciendo una lista, si ustedes se acuerdan, Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación para el que cree. Y luego de ahí empieza a narrar tres grupos de personas que de alguna manera pintan o dibujan los distintos escenarios de todas aquellas personas donde estamos tú y yo, donde cabemos tú y yo, ocupimos en algún momento dado tú y yo antes de conocer al Señor. Y Pablo se pone a justificar, a presentar como un escenario negro, totalmente frío, exponiéndolos a lo que decíamos que era la ira de Dios. ¿Sí? Y vimos el primer grupo le decíamos que eran los gentiles, que no, o sea, no judíos, y paganos, o sea, que creen en el sol, la luna, las estrellas y practican toda una serie de cosas. Y veíamos toda esa cadena decadente, ¿se acuerdan? Y luego al final decíamos, bueno, no nada más eran los primeros pecados, sino después viene toda una lista enorme de pecados tremendos en los cuales estábamos tú y yo. Bueno, espero que estuviéramos y que ya el Señor haya transformado nuestro corazón en su misericordia para dejar de estar ahí. Y el día de hoy vamos a ver el siguiente grupo.
Entonces, en general, como parte de lo que Pablo está diciendo en su carta, parece que van a seguir como que las malas noticias. O sea, la lista negra sigue en el capítulo 2. Porque terminó el capítulo 1, decíamos, bien duro. Pero, ¿sabes? Esta parte de mostrar, dice Pablo, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esa es como la médula espinal. Entonces, para que sea bien contrastante, Pablo lo que va a hacer es empieza a decir toda esta parte negativa de nuestra humanidad, como para poder ver, como cuando pones un diamante encima de un mantel negro. ¿Cómo venden los diamantes en las joyerías? Los ponen encima de una tela negra para que veas la belleza y la grandeza del evangelio. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Entonces, en este segundo grupo también vamos a salir bien raspados como humanidad, ¿no? Entonces, y Pablo empieza diciendo, no, pues los gentiles paganos que andan en, decía el versículo 29 del capítulo 1, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etcétera. Imagina que de repente, imaginemos que es como si alguien de toda la gente que está leyendo la carta, una parte están diciendo, híjolas, yo estoy frito sin el evangelio. Pero de repente alguien ahí se levanta y dice, oye, pero yo no, ¿no? Como cuando alguien dice, oh, sí, son todos ellos, yo ya no. Y entonces cambia Pablo la narración en plural, detractores, ¿sí? Injuriosos, desobedientes a los padres, hablando en general, pero luego se va a enfocar en el singular. Y empieza el capítulo 2, cambia de la tercera persona a tutear, tú hombre, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, uno a uno. Como les digo, como si hubiera un religioso ahí y hubiera brincado y hubiera dicho, oye, pero si yo no soy así, yo soy un moralista romano que incluso conozco la ley de los judíos y yo no mato a nadie, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos rasgos de ese estilo de vida religioso que aparentemente tienen la vida resuelta y a su perspectiva son muy puros santos y bien holis. Pero Pablo va a agarrar eso y los va a porrear como en el ring y se los va a echar al plato. Y les va a decir, tú no puedes así. Sin Cristo no puedes, no podemos, ni tú ni yo. Y este grupo es como el grupo de esos religiosos que creen que ya lo tienen todo ganado, que ya está su vida arreglada y que son incluso más que otros. Y el detalle, uno de los primeros detalles que quiero mencionarte es, el religioso es orgulloso en sí mismo. ¿Por qué? Porque la religiosidad parece que lo que exalta es lo que hace el religioso en lugar de exaltar a Dios. ¿Sí? Porque el religioso dice, es que yo, y pone una rayita y rellénalo con lo que tú quieras. Es que yo ayuno, es que yo no me enojo con nadie, es que yo, la religión enaltece, nos infla, porque nos hace pensar que nosotros somos como los que ya lo hemos logrado, en lugar de depender de la gracia de Cristo. Pero antes de ir a Romanos 2, perdóname que te haya hecho abrir la Biblia en Romanos 2, pero vámonos a Lucas 18 y vamos a empezar por ahí. Porque esto que le está pasando a Pablo en el capítulo 2, al exponer toda esta realidad como humanidad, a Jesús también le sucedió. Lucas 18, versículo 9. Mira cómo dice,
Dice, a unos que confiaban en sí, está Jesús hablando, ¿no? Y entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, lo mismo que acabamos de comentar, dijo también esta parábola a ellos, Jesús, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Publicano es así como lo peorcito de la oligarquía social. Tranza, con lana, mala vida, malos hábitos, etc. El fariseo, verso 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate cómo oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano que está ahí, el de la misma historia. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13, más el publicano, estando lejos, me lo imagino allá atrás del botecito de basura, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y mira la conclusión de Jesucristo. Les digo que el publicano, descendió a su casa, ¿qué? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y déjame decirte algo, tú y yo Pablo esta carta la está dirigiendo a aquellos que tratan de justificarse a sí mismos sin Cristo, antes de conocer a Cristo. Pero ya como cristianos no estamos exentos de tomar una postura así. Y no deberíamos de tomar esa postura. O sea, no estamos exentos de sentirnos más que los demás, ¿no? Ahora sí, acompáñame a Romanos 2. Vamos a leerlo de corrido, por favor. Dice, si se fijan, va a hablar de tuteando uno a uno, ya no en general, ¿no? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, o ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre, conforme a mi evangelio. ¡Qué impresión! Entonces, verso 1. Dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, este mensaje o esta parte de esta carta está dirigida a aquellos que piensan que tienen una excusa para sentirse libres para juzgar a otros. Aquellos que piensan que la libraron porque tienen una conducta impecable, por sus propios méritos son intachables y por tanto son mejores que otros. Es que yo no digo mentiras, soy mejor que tú, ¿no? Pero en realidad, Pablo va a decir, están tan enredados como a quien juzgan. Y dice que dice a estas personas, eres inexcusable. Es decir, no tienes manera de tener una defensa a tu favor. Y mira, esto aplica claramente, como decíamos, a la comunidad que está en Roma, que se la daban de puritanos, religiosos, y que piensan que porque conocen la ley y viven una vida moralmente buena ya la libraron. Entonces, reiterando nada más, si tú eres un oyente por primera vez de este mensaje, es una advertencia para ti. ¿En qué sentido? Que necesitas urgentemente la esperanza que solo Cristo te puede dar. Tus méritos no funcionan. No funcionan. Y como creyentes en Cristo es que tú puedes decir, no, bueno, es que yo ya he creído, ¿qué ondas? Bueno, como creyentes en Cristo también es una advertencia. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? Evalúate. Evalúate, ya sea que sea la primera vez que oyes esto o que ya te sientes libre de estas prácticas que hemos venido hablando en el capítulo 1 al final. Toda la lista de pecados que vimos. Porque alguien puede decir, oye, yo no realizo esas cosas, o sea, yo ya no mato, no soy adúltero, no soy tramposo, no digo mentiras, no robo, ¿sí? Pero evalúate. Y para hacer una correcta evaluación, yo te invitaría a que hiciéramos esto. Considera el estilo de dependencia que necesitamos de Cristo. El ejemplo que Él pone de cómo debemos vivir. Ya no matamos, pero ¿cómo está la condición de nuestro corazón? Y es que nuestro corazón, amigos, siempre debe estar expuesto al Señor. Siempre. Así tengas 45 años de creyente, tu corazón y mi corazón siempre debe estar expuesto al Señor. Entonces, en este entendido, vamos a ver 3 ejemplos que pone Jesús, incluso cómo sube la vara. Acompáñame, vamos a ver el adulterio. Mateo 5, verso 27. Mateo 5, verso 27. Dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, Jesucristo está diciendo, no que llegues al rato a tu casa y te metes un picayelo y te saques el ojo. Te está diciendo, toma medidas drásticas para cortar en tu corazón con eso. Jesús está exponiendo que el adulterio es un problema del corazón. Mira el verso 28.
Dice, a ver, hoy, o sea, cualquier mujer que pasa por ahí por la calle y la vi ya, no, espérame. Jesús está diciendo algo, dice, mire, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, mirar para codiciar. Un viejo dicho en el mundo cristiano es, tú no puedes evitar que los pájaros anden volando ahí arriba de ti, porque están lejos de tu alcance. Tú no puedes decirle a las chicas, métanse todos a su casa porque no debo de ver a nadie. No podemos hacer eso. ¿No? Pero Jesús está diciendo, cualquiera que mira para codicia, ¿no? Terminando la frase, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Dice, no puedes evitar los pájaros volar, pero puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Pero si se fijan al final, dice Jesús, ya adulteró con ellas en su corazón. El problema es un problema del corazón. Hay gente que me impresionó saber que hay gente que dice, bueno, pues ya la miré, ya la codicié, ya es adulterio, pues adulteremos. De todas maneras es la misma. Espérame, Jesús no está diciendo eso. No está diciendo que mirar para codiciar es exactamente igual que acostarse con una chica que no es tu esposa, sino que está diciendo ambas cosas no están bien. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿para qué aplicará ese mismo mirar para codicia en nuestra vida? Aplica en muchísimas cosas. De hecho, el Señor también en otra parte de la Escritura dice, no codicies ni la mujer, ni su casa, ni su carro, ni sus bueyes, ni su ganado, ni el celular, ni la ropa, ni los hijos, ni la vida, ni la casa, nada. No codicies, porque eso sale de tu corazón. Segundo ejemplo, el asesinato. Mateo 5:21, ahí mismo. No, es que yo no mato a nadie. Vamos a ver. 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era la premisa. Pero yo, el Salvador, el Mesías, les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios mío de mi vida. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús está apelando a lo profundo del corazón. Y nos podemos hacer esta pregunta. Ay, ¿a poco es tan crítico tan solo enojarme, quedar expuesto al infierno? ¿O esta consecuencia de juicio tan solo por enojarme? Vamos a aclararlo. Acompáñame a Efesios 4:26. La palabra no se puede contradecir a sí misma. Mira esto, Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto, amigos? El nuevo hombre nacido en Cristo puede enojar, airarse, pero no peca. El nuevo hombre en Cristo, ¿por qué? Porque el nuevo hombre en Cristo sabe cómo dejar ir el enojo, pasar por alto la ofensa, para que de esa manera no le dé oportunidad al diablo de obrar de ninguna manera. Déjame plantearlo de otra forma. La medida que tú dejes pasar ese enojo, estás dando espacio para que Satanás entre en tu corazón y establezca su reino ahí, en chiquito. Y dice Jesús que el enemigo viene a robar, matar y destruir. O sea, se va expandiendo. Primero te roba, luego te mata y luego te destruye como una bomba atómica. Porque le dimos espacio
para que estableciera su reino en nosotros. Entonces, ¿se puede ir así? Pero hay que dejar pasar por alto la ofensa. Dice un comentarista, Guzik, la obra del diablo es acusar y dividir a la familia de Dios y sembrar discordia entre ellos. O sea, entre los que estamos aquí, que haya discordias y, ay, es que me dijo, ya, todo ese tipo de cosas. Cuando abrigamos la ira en el corazón, hacemos el trabajo del diablo por nosotros mismos. Ni siquiera tiene que mover. O sea, el diablo llega y les hace así, ¡pim! Y saca las palomitas y empieza a ver cómo tú y yo nos destruimos unos a otros. Entonces, volviendo a la pregunta, enojarse, como dijo Jesús, ¿es tan crítico? No. Jesús está destacando una situación donde no, una ira, un enojo que no perdona, que no olvida, que no pasa por alto. Es esa ira que pasa el tiempo y te sigues acordando y te sigue carcomiendo por dentro y que es una ira que rehúsa ser pacificada, como un fierro caliente que no quiere ser metido en el agua para... sino que quiere seguir enardecido y busca venganza. ¿Sí? Y Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. O sea, sí te enojaste, sí te airaste, pero hazlo a un lado y deja el lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. ¿Quién está diciendo mía es? Dios. Que nos quede bien claro, la venganza es del Señor, no es tuya ni mía. Yo pagaré, dice el Señor. Mateo 7, otro ejemplo de hipocresía. Mateo 7:1. Este es el verso, uno de los versos que más nos encanta poner como escudo delante de nosotros. Ahora las nuevas redes sociales le dicen, escuchamos pero no juzgamos. Pero mira cómo dice Jesucristo, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y con la medida con que mides te será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo. O sea, Jesús está siendo altamente sarcástico. Verso 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La hipocresía es un tema marcadísimo por el Señor como algo que no está bien. Y nos está llamando primero a trabajar nosotros en nuestro corazón, en nuestra propia vida. Entonces, ¿realizamos las mismas cosas que ese grupo de gentes? No, tal vez ya no. Tal vez tú ya has sido rescatado por el Señor. Pero considera siempre, todos los días, cómo está tu corazón, la condición de tu corazón. Versículo 2, Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. A quienes practican, ¿cuáles? O sea, van a ser juzgados realmente por sus hechos. No solo los de la lista de pecados de Romanos 1 que vimos hace 15 días, sino también los que se creen pulcros e inmaculados, que se consideran dignos de juzgar, que son religiosos y que son dignos basados en sus propias obras. Y mira esta característica de este tipo de gentes. El religioso menosprecia. No nada más se cree merecedor de cosas, sino también menosprecia. Mira el verso 3.
Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahí es donde les digo que Pablo los está llevando a la lona, porque les está diciendo, no tenemos esperanza, ni los que lo hacen, ni los que se complacen con quienes lo hacen, ni los que se creen muy porque ya no lo hacen. No hay justo ni aún uno, dice Romanos en los siguientes capítulos, solo Cristo, no tenemos escapatoria. Y nuestros hechos puritanos no nos sirven para justificarnos delante del Señor. No nos sirven. Verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está el menosprecio que decíamos del religioso. Entonces el detalle es este. Es esto, amigos. Tú y yo, delante del Señor, debemos comprender que su amor ha sido tan grande por ti, por mí, que eso supera cualquier acción que puedas hacer tú, que pueda hacer yo. Cualquier autojusticia tuya es nada delante de la gracia y de la misericordia del Señor. Y realmente nosotros no tenemos manera de jactarnos de nuestras acciones comparadas contra las de otros. No. Para alguien que no ha recibido al Señor en su corazón, que todavía no ha llegado la salvación del Señor a su vida, esta es una advertencia que debe de llevarnos a entender que lo único que puede librarte del juicio del Señor es el amor de Dios por ti. No hay otra alternativa. Pero para nosotros los creyentes nos debe llevar a reflexionar que ¿somos salvos? Sí, pero necesitamos, escucha esto, necesitamos sabernos pecadores. ¿Sabes por qué? Porque Pablo lo va a decir más adelante en Romanos, lo vamos a ver. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado, porque Jesús rompió esa maldición, hemos sido justificados, pero esta carnita, ese cuerpecito caribeño que tienes, todavía lucha con el pecado. Todavía. Por eso, una vez unos chicos en un campamento se querían bautizar y ellos pensaban que al bautizarse ya no iban a volver a pecar nunca más, al salir así, ¡hombre nuevo! Y me acuerdo que en una sesión que gracias a Dios tuve oportunidad de aclararles esto, les dije, el bautismo no va a hacer que no peques. No, pues yo pensaba que sí. No, y entonces les explicaba esto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y mi cuerpo siguen siendo queriendo pecar. Es una carne caída. Por eso cuando vayamos a su presencia, Él nos va a dar otro cuerpo que ya no está habituado a esto, que ya no es una carne perdida, corrupta, sino dice que vamos a ser vestidos de incorrupción, ¿no? Entonces, como nuestra carne sigue luchando, necesitamos sabernos pecadores. No porque todavía estés cargando el peso del pecado. No, Cristo ya te hizo libre, ya nos hizo libres, pero a nuestra carne le encanta pecar. Y uno de los pecados es la religiosidad, el ser como un fariseo. Cuando iniciemos el discipulado, por ahí va a haber un capítulo que habla para que tú te evalúes a ver qué fariseo eres. Porque hay varios tipos de fariseos. Y está muy chistoso, pero después dices, uy, ¿no? Porque te das cuenta que en realidad seguimos haciendo casi exactamente lo mismo. Al mirar la paja del otro en lugar de mirar la viga que tienes en el tuyo. Entonces, nuestra vida se debe de vivir en gratitud a Dios por haber sido justificado por su gracia. Tú y yo estamos exonerados, no le debes nada al Señor.
Tenemos entrada libre en su presencia, pero se vive también en arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, tú y yo no podemos juzgar a las personas a nuestro alrededor, porque tú y yo no somos más que el vecino que tienes allí en tu colonia donde vives. La única diferencia entre tú y tu vecino es que Dios ya tuvo de ti misericordia y tal vez de tu vecino no. Pero eso no nos hace más que ellos. Nosotros hemos sido rescatados, pero hemos sido rescatados. O sea, Dios fue el que nos agarró, nos rescató. Y en ese sentido no deberíamos de sentirnos más que un pecador. Hay que orar por ellos, sí. Hay que hablarles del evangelio, sí. Entonces, agradece tu salvación y mantente sobrio en arrepentimiento. Y mira esto, repasemos el verso 4. Dice, o menosprecias, y este es el punto, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. A ver, vamos a analizar estas riquezas. Dice, las riquezas del Señor son su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Pongámoslo de esta perspectiva. La benignidad, lo bueno que ha sido Dios contigo, es eso, es el pasado. Dios ha sido bueno contigo y conmigo de los pecados del pasado. Ya quedó borrado. Luego, dice que es paciente. Dios, y eso me habla de hoy, del presente. O sea, Dios hoy en el presente es paciente. ¿Por qué? Porque sabe que batallamos con nuestra carne. Es paciente. Y luego dice longanimidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es la longanimidad? La puedes buscar en el diccionario. Pero dice el diccionario que es básicamente esto, un aguante ante las adversidades. Y yo dije, ¿y cómo? ¿Cómo? O sea, Dios está aguantando. Sí, está aguantándote. Sí, es el aguante de Dios a pesar de cómo somos. Esa es la longanimidad. Dios siendo bueno, que aunque sabe que en el futuro vas a pecar, te sigue amando. Entonces, fíjate, pasado, presente y futuro. ¿Qué debe de hacer estas riquezas del Señor? Deben de ser lo suficiente para tumbarnos del pedestal de nuestro orgullo, caer de rodillas y decir, Señor, mi justicia personal no sirve. Y entonces me lleva al arrepentimiento. ¿Me explico? Me lleva a decir, wow, Señor, todos los días, Señor, vengo a ti. Porque todos los días estoy frito. Sí, soy salvo ahora en ti, pero ayúdame. Y déjame decirte algo, el amor y la misericordia de Dios a veces, no siempre, va a venir con un abrazo y un beso de parte del Señor. Hay veces que la misericordia va a venir a tu vida de maneras tan insospechadas o dolorosas. Porque Dios, al que ama, corrige. Y la corrección del Señor a veces duele. Oh, vaya que sí. Pero sus riquezas nos guían a una vida de arrepentimiento. Verso 5 de Romanos dice, pero por tu dureza y tu corazón qué? Curiosamente, no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Déjame aclarar algo. Hay una ira presente del Señor. ¿Contra quién? Ya lo vimos. Contra toda la impiedad de la humanidad. Está activa y la única manera de librarte de ella es por Cristo. Pero también hay una ira futura. Dice,
acumulas, atesoras, metes como en una cuenta a tu favor, una cuenta negativa que es imputable a ti para el día de la ira. Va a haber un día de la ira. Un día vamos a comparecer delante del Señor. Todos los seres humanos. Miren Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Amigos, en Apocalipsis dice que hay dos juicios. Luego que un día que estudiamos Apocalipsis lo vemos en detalle, pero para los que hemos creído hay un juicio para galardón, no para muerte. ¿Sí? Pero después en Apocalipsis 20 narra un segundo juicio que se le dice el juicio del trono blanco, donde toda la humanidad va a comparecer delante del Señor, pero tú y yo vamos a estar ahí no para juicio de ira y de muerte, porque estaremos del lado de Cristo. Pero mira esto, vamos a comparecer todo lo que tú y yo hacemos. Y también ese fariseísmo, ese juzgar a otros, va a ser acumulado para el día de la ira, que es ese. Pero tú y yo, justificados y viviendo en Cristo, podemos hacer un lado eso, viviendo vidas conforme al corazón de Dios. Pero lo que me impresiona es que es un juicio del que nadie va a poder escapar. Dice el verso 11, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imagínate, o sea, delante del trono blanco del Señor, la tierra y el cielo huyen, dicen, uy, no, yo no, aquí no, ni quiero, ni puedo estar. Y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice, grandes y pequeños. ¿Qué tan pequeños? Pues mira, no lo sé. Cuando un niño va a comparecer delante del Señor, creo yo, de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra, cuando tenga conciencia de pecado. Cuando sabes, siendo chico, que ir al bolso de mamá está mal y agarrar dinero de ahí, y que sabes que está mal y te escondes. ¿Por qué te escondes? Porque sabes que está mal. Tienes que dar cuentas delante del Señor. Verso 12 de Apocalipsis. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ay, ¿a poco van a sacar unos libros así? Mira, déjame decirte algo. Tú, en tu Instagram, en tu WhatsApp, que también es de Meta, es del mismo dueño, Facebook y todas esas redes sociales, estás dejando track de todo lo que haces, lo que dices, lo que piensas, tus ideas, tus opiniones, tus gustos, tus viajes, todo está ahí, tus comentarios están ahí. Es impresionante. Yo me dedico a trabajar con esa tecnología y es impresionante la cantidad de datos que hay de ti registrados. Y aunque no los publiques, porque se hacen cruces, conexiones de información y ya saben que vives en esa colonia, que te conectas en ese módem, que te encanta ir a galerías, que frecuentas estas tiendas, que compras ropa aquí, que todo se sabe. Por eso cuando platicas con alguien y a los días te aparece, mira lo que estaba hablando, no es que te están escuchando, no, te tienen cruzado. Porque si a uno de tus amigos que están en la bola también entró y vio eso, dice, seguramente hablaron de eso todos estos que estaban en este checkpoint, en esa carne asada, y entonces le pone la publicidad a todos para ver si pega el chicle. Todo está traqueado. Y si como seres humanos hemos podido hacer eso, ¿tú crees que el Señor no puede tener escrito todo en un libro? Claro que sí.
No hay escapatoria. La única escapatoria es Cristo. La única escapatoria para ti, para mí y para toda la humanidad es: acepta el juicio de Dios sobre tu vida hoy. No lo aceptes ese día, porque ese día no hay chance. Acéptalo hoy. ¿Cuál juicio? De tu realidad y la mía. Estamos perdidos y estamos expuestos a la ira de Dios, y la única esperanza es Cristo en tu vida. Todos los días de tu vida. Verso, ahora sí, Romanos 12, perdón, 2:12. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esta es parte, complemento de la respuesta de: ¿y qué va a pasar con aquellos que están allá en la selva y nunca les predicaron de Jesús? O sea, no saben que no hay ley. Verso 13, se responde a sí mismo la Escritura: porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mira esto, aquí viene 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, les sale solito hacer las cosas bien. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? Sí, pues es que ellos no han escuchado nunca no matarás, pero saben que matar está mal. ¿Por qué saben que está mal? Porque Dios puso ese chip en la humanidad. Y la conciencia les acusa. Mira el verso 15, mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, es ese chip, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, los aztecas sabían que asesinar estaba mal. Claro que lo sabían. A Dios no se le escapa nada, amigos. En el día, verso 16, en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Esta es la respuesta. Cuando alguien te pregunte: oye, ¿qué va a pasar con ellos? Tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Sí? No matan y no roban y no se meten con la mujer de su prójimo porque saben que no está bien, además de que se los echan al cuello. Sí. A Dios no se le escapa nada. Cada uno va a recibir su justo juicio de parte de Dios. Pero mira cómo termina la última frase del verso 16. Conforme a mi evangelio. Ahí está la esperanza. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La única solución viable, amigo, es: arrepiéntete y acepta el juicio de Dios hoy, ahorita, no en el día del juicio, y recibe el evangelio de salvación. Y ya recibido, para quizá muchos de los que estamos aquí, vive constantemente en ese arrepentimiento. Reconoce la riqueza que veíamos ahorita, su benignidad, su longanimidad, cómo Dios te ama a pesar de tu pasado, a pesar de tu presente y pese a lo que vas a hacer en el futuro. Y arrepiéntete. Y cuando veas a tus hermanos en Cristo batallando con una pajita en el ojo, acuérdate de tu viga. Una de las maneras en las que se resuelven los conflictos en una comunidad cristiana como esta, cuando alguien se pelea con otro alguien o cuando alguien está haciendo algo que le machaca la vida al otro alguien, es esta de la paja y la viga. Antes de ir con esa persona y decir: es que tu paja, ¿qué dice el Señor? Mira tu viga y arrepiéntete tú primero. Y eso lo que va a hacer es que te va a bajar la espuma. Y cuando vayas con tu amigo, vas a ir desde acá, desde abajo, y le vas a decir: ¿qué crees? He estado orando por esto y por esto y por esto. Y he estado entregándole al Señor esto porque he estado luchando con esto.
Y yo te recomiendo que hagas lo mismo. ¿Por qué? Es que he visto que ha pasado esto y esto. Pero yo no sé si eso es así. Por lo menos yo sí. Tu vida. Y luego le dices, ¿oras por mí? Y verás qué diferente es ese abordaje a llegar y decir, es que tú esto, tú dijiste, yo estoy bien, tú estás mal. Se rompe. Y Jesucristo por eso dejó esto. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Vamos a orar y luego vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor. ¿Okay? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, de palabra que hemos recibido.